¿La discusión económica con los gobernadores afecta tu bolsillo, el nuestro? Porque hay ahí discusiones por impuestos, por déficit fiscal, por jubilaciones. Vamos a hablar de todo esto con Martín Redrado. Lo presentamos así. Hola Martín, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Muy interesante esta frase que dijiste en los últimos días, vamos a dejar de tener un futuro incierto. ¿Vos ves que esta discusión con los gobernadores, este pacto que propone el presidente de la Nación, da más certidumbre a la Argentina? Da un sendero, Marcelo, que creo que es lo importante para todos los que tomamos decisiones económicas, para el comerciante, para el docente, para el empresario, para nosotros en nuestra vida diaria, salir de la economía del día a día. Es decir, acá hay un plan a 5 años y a vos en 5 años te van a ir bajando los impuestos a las empresas, a las familias, qué es lo que va a pasar con las jubilaciones. Te dan marcarte la cancha a 5 años, me parece que es un cambio sustantivo en la Argentina y tener una visión de largo plazo, balizar el camino. Me parece central que vos tengas el camino iluminado de hacia dónde vas adelante, con balizas muy claras, es decir, bueno, muchachos, desde ahora en más vamos a jugar al fútbol. No un día al fútbol, otro día al básquet, otro día al handball, otro día al vóley, que es un poco el cambio de las reglas de juego que tenés en Argentina. Entonces, fijar, marcar la cancha, y estos van a ser los árbitros, me parece que marca un nuevo comienzo para la economía argentina. Igual para lo que son los consumidores va a haber algunos cambios que quizás no sean tan positivos. Digo, el reemplazo, por ejemplo, del inmobiliario por la rebaja que pueda hacer ingresos brutos. En definitiva, en el análisis final al consumidor, ¿estos cambios les convienen o no? Bueno, el enfoque de política económica, lo venimos diciendo nosotros de nuestro equipo, es muy pro inversión y a nosotros nos gusta un esquema que tenga balance y equilibrio. Como ustedes saben, para que una economía funcione, y gracias por haberme invitado, muchas veces estoy trabajando en el exterior para Banco Mundial, pues le digo, de mi experiencia cuando uno analiza países emergentes, vos tenés que hacerte 3 preguntas. En cualquier país, Malasia, la India, Rusia, Sudáfrica, Brasil, México, Argentina, ¿cómo anda el consumo? ¿Cómo anda la inversión? ¿Y cómo anda el sector externo, las exportaciones? Mi visión es que este modelo, este enfoque de política económica pone demasiado enfoque en la sustancia, en la inversión y no tiene un esquema balanceado que apoye el consumo y que esté buscando nuevos mercados internacionales. Entonces, digamos, vemos lo positivo. Sí tenemos un programa integral, que era algo que lo hemos conversado muchas veces con ustedes, la falta de una integralidad. Bueno, ahora tenemos un pilar que es la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma en materia de inversión pública con los programas de público-privados. Bueno, ahí ya tenés 4 ejes fundamentales, como decir, acá hay un plan y hay un plan a 5 años. Pero sí tenemos que decir que está demasiado focalizado en la inversión y poco en el consumo y poco en las exportaciones. Empecemos por el tema del déficit, el déficit fiscal. El Adelante. gobierno propone una rebaja de 1 punto de PBI de déficit de aquí al año que viene, otra para el año siguiente, es parte de toda esta negociación con los gobernadores. ¿Vos crees que es sustentable esta discusión, que los gobernadores tienen decisión y posibilidad de bajar el déficit en la medida de lo reclamado, que la Nación lo puede hacer? Sí, sin duda que la Nación lo puede hacer. Hasta ahora no se ha focalizado mucho en el tema subsidios y como vos sabés, el otro tema es de esta frazada corta, es la tasa de inflación. Vamos a tener aumentos muy importantes en diciembre, luego en febrero y como vos sabés, cuando te aumenta el gas o cuando te aumenta la luz, el comerciante también tiene que aumentar sus precios, las empresas lo propio, con lo cual no es un efecto de una vez, sino que es un efecto que tiene por lo menos una ronda más, que lo cual lo vas a ver en enero y también en febrero. Con lo cual, digamos, creo que falta todavía un enfoque mucho más agudo del gasto público y no solo ver el tema subsidios, sino ver todo el tema de la administración.
por ahora es optimista llegar a bajar un punto de déficit para el año. En nuestro equipo estamos calculando que solo la baja del déficit va a ser la mitad de lo que está proponiendo el gobierno. O sea que bajaría medio punto de PBI. Exactamente, 3,7. Esto va acompañado por una reforma impositiva que no baja impuestos. O sea que uno de los grandes problemas de la Argentina, que es la presión impositiva, vamos a una reforma que mantiene el mismo nivel. Bueno, si bajás ingresos brutos, si bajás sellos, ahí sí vas a tener un impacto importante sobre las empresas. Todavía el cronograma, vos ahí pusiste el tema de los gobernadores. Son clave los gobernadores, no solo en el manejo del gasto provincial, sino en la reducción de los impuestos, porque la reducción de ingresos brutos sí es un impuesto que pega directamente sobre la capacidad de invertir sobre las empresas. Así que se ha planteado un cronograma de 5 años, pero digamos, no están los compromisos en firme de cada una de las provincias como para realmente ver el impacto que tenga sobre el déficit y sobre las empresas. ¿Y eso cómo afecta, digamos, a las empresas? ¿Vos crees que se va a generar más empleo por esta rebaja de impuestos que beneficia más a las empresas que al consumidor? ¿O es una promesa que va a quedar en el bolsillo de los empresarios? Bueno, yo termino mis charlas en las empresas a las que asesoramos, por eso son más de 120, Marcelo, diciendo es un momento para recordar un viejo proverbio ruso que dice confía pero verifica. Y creo que esto hay que verificarlo trimestre por trimestre. Creo que se ha marcado un camino y el rol de ustedes como periodistas, de nosotros como hacedores de políticas públicas, como analistas, es mes a mes, trimestre por trimestre, verificar que se va cumpliendo la baja de impuestos, cómo está aumentando la inversión. Lo que sí hay que decir, Marcelo, es que detrás de este proceso lo que tenemos es una fuerte dependencia del financiamiento internacional. Y entonces lo que está creando es que hoy, algo que es muy cara a mi profesión, que es el tema tipo de cambio. Hoy le sobran dólares a la República Argentina y por lo tanto la inflación va por delante de la devaluación. Y esto lo hemos visto en este 2017 y lo vamos a seguir viendo en 2018. Con lo cual vamos o estamos en un país de dólar barato, en lo que nos da la mirada. Eso perjudica, Marcelo, a los sectores productivos. Eso perjudica a los sectores industriales. Eso genera un enfoque de política económica mucho más pro servicios que pro manufacturas. Y bueno, creo que en esto hay que decir, este es el problema. Mi visión es que el déficit fiscal deberíamos buscar financiarlo más en pesos y menos en dólares para no tener esta sobreabundancia de divisas que es uno de los problemas que hoy tiene el Banco Central. ¿Pensás que se está equivocando el Banco Central en el manejo de las tasas? Estoy convencido, Marcela, que con la tasa de interés no se puede anclar las expectativas de inflación. Lo decía cuando era hacedor de políticas públicas y ahora está demostrado con la práctica. Muchos economistas decían no hay que subir la tasa. Bueno, la tasa ha subido y no se ha podido y todos los meses estamos explicando por qué la tasa de inflación no llega a la meta del Banco Central. Si queremos una inflación de 12, de 15%, acordemos o que el equipo económico, el gobierno acuerde un número, pero todos los brazos de la política económica, para que tengamos, por ejemplo, una inflación de un 15% el año que viene, el gasto público tiene que crecer a un 15%, la recaudación un poquito más, 15, 16%, la emisión monetaria, también un 15%. Las políticas de ingresos en general, los ingresos de los trabajadores públicos, privados, también en un 15, en un 16%. Las políticas de inversión pública, todo tiene que converger hacia un mismo número. Ahora la emisión va por un lado, el gasto público sí está bajando, pero no tenemos una proyección cierta, los ingresos van por otro lado. Es decir, si querés realmente una inflación y un programa de metas de inflación, tiene que ser metas de inflación de toda la política económica y de todo el gobierno, y ojalá que el gobierno tome nota con esto, porque si no vamos a seguir explicando por qué no se llega a la meta que está planteando el Central. Y entonces, ¿cuáles serían tus previsiones de inflación para el cierre de este año y para el año próximo, y las de tipo de cambio para este año y el próximo, si tuviéramos la bola de cristal para poder quiero decir, adivinar? porque de eso trabajamos, Marcelo, todos los días. Primero fuimos los primeros, y en esto miren los informes de nuestros equipos, que dijimos 23,5, cuando el resto de la profesión estaba en 20, 21 a principio de año, y seguimos manteniendo 23,5 promedio diciembre del año pasado, promedio diciembre de este año. Y hacia adelante 18,5, 19 para el año que viene, con un tipo de cambio que va a estar
levemente por debajo de entre 20,80 y 21 promedio diciembre del 2018. O sea que vamos a llegar al fines del año que viene con un dólar más cerca de 21 pesos. Más cerca de 21 pesos con una devaluación un poco inferior a la tasa de inflación. Es decir, hoy por hoy, digamos, para quienes nos están mirando y están viendo también qué hacer con su dinero, la tasa de interés le gana a la tasa de inflación y la tasa de inflación le gana a la tasa de devaluación. O sea, si tuvieras que invertir, pondrías en pesos con tasa de interés, después en UVA y lo último en dólares. Y lo último en dólares, por lo menos en el corto plazo, y siempre uno tiene que decir, en un contexto internacional benigno, digamos, no veo por ahora, pero nubarrones en el horizonte, sobre todo en materia de costo del dinero. Veo mucha liquidez en el mundo, pero de todas maneras, siempre como analista uno tiene que decir, bueno, puede ocurrir un fenómeno inesperado en términos de retiro de capitales, que no va a ser un fenómeno sobre la Argentina, pero si existe algo en que salgan capitales de mercados emergentes, obviamente la Argentina sería perjudicado porque hoy estamos colgados del financiamiento internacional. ¿Y te preocupa el nivel de endeudamiento que está llevando adelante el gobierno? No me preocupa, Marcela, si es un puente para lograr que la Argentina sea más productiva. Todavía la Argentina, en términos de producto, lo que está pagando por año en términos de intereses, si lo mirás en el presupuesto, sube de 2,15 puntos del producto a 2,31. No es algo sustantivo si uno lo ve de manera estática. Obviamente uno no puede vivir, como ninguno en nuestra casa, de prestado. Entonces uno sabe que eso tiene un límite. Si eso es un puente para invertir más en obras públicas, en poner a nuestra gente a trabajar, en tener un sistema impositivo que sea más justo, bueno, entonces bienvenido. Ahora, sabemos digamos, quienes hemos estudiado historia económica, que no se puede vivir de déficit comercial, no hemos hablado de eso, y de déficit fiscal, porque también tenemos hoy el déficit comercial más alto desde la década de los 90, con lo cual también es un tema para mirar. Esto, lo bueno que tiene el gobierno para adelante es que tiene tiempo. Ahora, el tiempo hay que usarlo bien. Si el tiempo se malgasta, podemos tener problemas. Digamos que buscando esa variable del tiempo es que el presidente lanza, ni bien terminan las elecciones, esta discusión sobre cómo estabilizar la economía en términos de déficit, inflación, emisión. Pero hay siempre quién paga. Marcela te hace una pregunta sobre eso, ¿quién va a pagar esta discusión? Escuchemos lo que decía el ministro Aranguren sobre las tarifas. Nosotros llegamos al gobierno y en el caso específico de la electricidad se pagaba el 10% del costo, lo pagaba el usuario con la factura. No quiere decir que el usuario no lo pagaba de otra manera, con déficit fiscal y consecuencia de ello con inflación. En este momento estamos redireccionando los subsidios para que realmente vayan a los que lo necesitan y a aquellos que lo podemos pagar. De alguna manera parece que la rebaja de subsidios o la suba de tarifas, que es 70% en gas, más del 40% en la luz en los próximos 3 meses, va a ser parte del equilibrio del déficit fiscal. ¿Está bien? ¿Cómo ves esta transferencia entre el bolsillo del consumidor y las cuentas del Estado? Ya que tenemos gradualidad en términos de baja de impuestos, me gustaría ver que los ingresos de la gente van de acuerdo a las tarifas, es decir, que el aumento de tarifas esté mucho más en relación al aumento de salarios de todos los trabajadores en la Argentina, porque sin duda eso golpea en el consumo. Es decir, claramente si vos pagás más en electricidad o pagás más en gas, vas a poder comprar menos alimentos, te vas a poder ir menos de vacaciones. Es cierto que, y lo decías quizás tangencialmente, ha aparecido un nuevo fenómeno que es el crédito, que ha permitido sobre todo a sectores medios acceder a créditos personales, a créditos hipotecarios, viniendo desde el subsuelo, pero eso está permitiendo que el consumo no se resienta tanto. También distintos patrones de consumo, ¿no? La gente compra más bienes que duran que no los bienes perecederos, ¿no? Uno ve claramente, por ejemplo, la venta de autos este año, el 50% de la venta de autos se ha hecho con créditos prendarios, muchos de esos atados a UVA, atados a tasa de inflación. Con lo cual, digamos, pero está claro que el consumidor hoy está pagando esto y eso impacta, y por eso decíamos que este es un enfoque de política económica más pro inversión que un equilibrio que mire al consumo, que mire a la inversión y que mire al sector externo,
todo de manera simultánea, porque la política económica es eso, es llevar, es como un triciclo de 3 ruedas. Las 3 ruedas se tienen que mover al mismo tiempo para mirar un enfoque de sustentabilidad a largo plazo. Ahora, estás mencionando déficit, inflación que no va a ser la de las metas del Banco Central tampoco el año próximo, y un contexto en donde el consumo se está moviendo solo apalancado con el crédito. Así es. ¿Es un contexto para que lleguen inversiones de nuevas empresas que no están en el país? Es un contexto para que lleguen inversiones selectivas. Hay sectores, Marcela, que hoy por hoy tienen un horizonte y tienen rentabilidad. Si a mí hoy, digo, y me toca en esto en mi trabajo profesional, inversores del exterior, inversores argentinos me dicen, Martín, ¿en dónde hay que invertir? Les digo en 4 o 5 sectores. ¿Cuáles son? Algunos son más que evidentes, pero agro vinculado a 3 productos. Primero maíz, después trigo y después soja, y todo lo que está alrededor del agro. Claro. Maquinaria agrícola, como ustedes saben, ¿cuál es el auto que más se produce en la Argentina? Un vehículo utilitario, que no le vamos a dar propaganda, de marca japonesa. Pero bueno, eso lo que marca es cuando al chacarero le va bien, compra una nueva pick-up. Entonces, fíjate qué disparidad, ¿no? La producción, no estoy hablando de la venta, porque a mí me interesa el trabajo que le dan a los argentinos que tienen una planta aquí. La producción de vehículos utilitarios crece un 14%, cuando uno mira en los primeros 9 meses del año, comparado con los primeros 9 meses del año anterior. Y cuando uno mira a autos, cae aproximadamente un 12%. Entonces, fíjate qué heterogéneo es el comportamiento. Dijimos campo, decimos energía, por supuesto, no solo energías renovables, sino también gas, hay un sendero de precios para gas natural y también, por supuesto, petróleo, pero más gas natural. Tercero, construcción y en particular, no solo el tema de infraestructura, obra pública, pero también se empieza a ver que la gente se vuelca también en el sector construcción. Cuarto, telecomunicaciones. Telecomunicaciones, hoy hay, mientras hablamos, 60 millones de teléfonos celulares. Es la plataforma de teléfonos celulares más importante de América Latina. Pensemos todo lo que se puede poner en términos de manejo de datos. El 70% hoy de teléfonos celulares es comunicación de voz, facturación de voz. La cantidad de cosas que hay para crecer en datos, en bancos, etcétera. Quinto sector, el sector financiero, bancos. Venimos del subsuelo. Y sexto, tecnologías de la información. Entonces, sí, inversión, pero selectiva hacia estos sectores. Sector textil, sector calzado y demás, y difícilmente reciban inversiones. Hablando de inversiones, justamente vos estabas en la búsqueda de inversores para el Finansur, un banco ligado a Cristóbal López, que estaba a la venta. ¿Cómo cerró esa operación? ¿Qué va a pasar con el Finansur, sobre todo desde el punto de vista del ahorrista, el que opera con el Finansur? ¿Qué va a pasar con ese banco? Sí, en realidad nosotros fuimos contratados por todo el grupo. Está el grupo Sánchez Córdoba, está Jorge de María y está también el grupo Indalo, que ahora tiene nuevos accionistas o está en un proceso de transferencia. Nuestra misión fue buscar nuevos capitales. Creemos que tenemos una operación, tuvimos 4 ofertas en términos de nuestro trabajo que puedan fortalecer, capitalizar, darle nueva confianza al banco. Se está en este momento cerrando una de las 2 operaciones o ofertas más firmes que tiene el banco y creemos que va a ser sujeto esto a la aprobación del Banco Central, pero sin duda están dadas las condiciones para tener un nuevo accionista que traiga nuevos capitales y que permita hacer crecer esta institución. Gracias por la charla, Martín. Gracias a ustedes. Hasta acá llegamos con la letra chica. Pero nos reencontramos el próximo martes a las 22:30, acá por Metro. Chao.